Palacios, que seguro que sabe más que nosotros de esto, secretario general de la bancaria. Gracias por venir, buenas noches. No, gracias a usted. Después de la introducción uno se pregunta si de verdad fue por esa fecha que lo pusieron al 30. Bueno, pero eligieron dentro de las fechas posibles, ¿no? Una fecha que conmemorara el Cordobazo. Sí, creo que eligieron una fecha y tiene que ver también con el malestar social a partir de conocer distintos indicadores, como lo explicaba recién el economista. Está claro que hay una caída del empleo, está claro que hay caída del poder adquisitivo de los ingresos, está claro que hay un montón, casi 2 millones de pobres más según la UCA, y eso ocasiona que tenga que tener una reacción la CGT. Primero la tuvo el Frente Sindical, que hizo un paro el día 30, y ahora la CGT incorporó también la medida. Ahora, ¿el bancario está relativamente mejor que el resto? ¿El bancario perdió poder adquisitivo en los años de gobierno de Macri? Nosotros hemos alcanzado paritarias que han cubierto el poder adquisitivo del salario, lo que no significa que sea bueno. Para el contexto sí puede parecer importante los acuerdos, pero una paritaria discute otras cosas, o debería discutir, y solamente estamos discutiendo y tirando las burras por un ajuste por inflación, mientras el sector en el que yo pertenezco, de la actividad de la que provengo, hoy tienen un ratio de rentabilidad por encima del 42% de las instituciones financieras, y cuando uno mira los números han ganado muchísimo dinero. Quiere decir que podríamos haber discutido más, y hay que conformarse nada más que con una discusión ajustada a la inflación. ¿Cuánta responsabilidad le adjudica usted, si es que le adjudica alguna, a la dirigencia oficial de la CGT en lo que ha pasado en el país en estos años? Doy dos ejemplos de que me parece que no se estuvo a la altura de las circunstancias de lo que estaba pasando en el país. El gran conflicto social e institucional que ocasionó el gobierno de la Alianza cuando fue el megacanje significó una fuga de divisas de 20.000 millones de dólares. Este gobierno lleva más de 90.000 millones de dólares con esas consecuencias, y no hubo una reacción como hubo en ese entonces por el movimiento obrero. Y también creo que cuando el gobierno decide a meses de iniciar su gestión vetar la ley antidespido que fue votada en el Congreso, ahí empezó un gran problema para el movimiento obrero, porque debió tener otro tipo de reacción. Después han apelado sistemáticamente a concurrir al diálogo, que cualquiera puede entenderlo como algo razonable en democracia, pero cuando el diálogo no es fructífero y las medidas que se toman son contrarias a los intereses de los trabajadores, la representación legítima, que son ellos, ilegal y orgánica, debió actuar de otra manera, según mi entender. Ahora, el gobierno siempre transmite, por lo menos, que cada vez que los paros se hacen paros y los paros son más fuertes, etcétera, la imagen del gobierno, como que hay un sector de la sociedad que es muy sensible a eso, y aun cuando el gobierno tiene resultados sociales negativos, respalda al gobierno porque prefiere la imagen de estabilidad presidencial antes que la imagen de paro sindical. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Representa un dilema para ustedes? Claro, la idea de Moyano, que cuando aparece, la idea de Durán Barba, que cuando aparece Moyano, sube Macri. Macri sube. Dos cosas. Uno, no debería afectar, porque un paro no pretende buscar la desestabilización institucional de un país. Es un instrumento dentro de la Constitución argentina en el 14 bis, del cual hacemos uso cuando queremos reclamar. Lo segundo, creo que el punto de inflexión de el crédito que le había brindado la sociedad a Mauricio Macri se provoca precisamente cuando los sindicatos salimos contrarios al proyecto de reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria que eleva el gobierno. Hasta ahí claramente había un romance con un presidente que orillaba el 70% de imagen positiva. A partir de ese conflicto que se desata, empieza una pérdida de confianza de la sociedad, entonces no creo que sea tan... De la discusión de la reforma previsional. Claro, y ustedes logran frenar la laboral. La laboral. La laboral. Yo creo que ahí empieza realmente el costo político de la gestión Macri, empieza a partir de esa movilización popular y de esa convocatoria. Está claro que la dirigencia sindical no tenemos buena imagen ante la sociedad, lo asumo, muchas veces por errores propios, y también porque para los grandes grupos económicos, y particularmente un gobierno de las características ideológicas de el mejor sindicalismo es el que no existe. Entonces vas a tener que batallar entre errores propios y todo un armado detrás de no querer al sindicalismo,
vas a ir detrás de esa imagen, pero creo que este gobierno empieza a pagar costos políticos a partir de la actitud sindical de confrontar. ¿Y por qué las organizaciones sindicales no reparan los errores propios que son muy visibles? Es decir, gente que de repente está a la cabeza de organizaciones durante 40 años, 30 años, en general gente muy mayor, en general algunos de ellos no sé, parece gerentes, además de jefes de sindicatos, son gerentes de empresas muy poderosos. El modelo del empresario sindicalista, del sindicalista empresario, que está lleno de empresas que prestan servicio a las obras sociales o a los sindicatos que conducen. O sea, el modelo llamado Víctor de Genaro, ¿no? El sindicalismo empresario, que es un poco del cual son representantes muchos de estos sindicatos que llevan 40 años en la conducción de sus sindicatos. Bueno, en principio soy respetuoso de la voluntad de los afiliados de esos sindicatos que eligen esos dirigentes, lo primero que tengo que decir. Pero no segundo, son elecciones realmente competitivas, eso todo el mundo lo sabe. Bueno, ese es un concepto que muchas veces se acuña desde algunos periodistas sin tener conocimiento de lo que se dice. Yo en mi sindicato doy elecciones, existen elecciones de comisión gremial interna que no son específicamente el sindicato y hemos dado 3.000 elecciones en menos de 8 años de gestión, en 6 años de gestión. Entonces, no sé cuál será la realidad de otros sindicatos y cuando tuve elecciones a nivel nacional hay estatutos que respetar y aún así, y para saldar un problema que tenía la Asociación Bancaria de Representatividad, nosotros admitimos que se presentara cualquier candidato aunque no reuniera los requisitos, pero yo creo que bueno, primero se respetó. Es una excepción en todo caso, ¿no? Porque uno recoge todo el tiempo. Es difícil generalizar todos los casos, etcétera, pero recoge todo el tiempo narraciones de muchísimos tipos de sindicatos donde la Junta Electoral está controlada, las condiciones, las asambleas se hacen en lugares inhóspitos donde la oposición es muy difícil de ir, no hay nada de control de minorías. Finalmente, bueno, lo único que queda es aceptar. Mira, yo soy un claro ejemplo de que esas cosas. Yo no provengo del oficialismo en la bancaria. Yo inclusive fui en una elección en Mendoza, me bajaron la lista y sin embargo seguí batallando. Yo hoy soy el secretario general del sindicato porque supe construir consenso, porque también supe entender que a mí me separan pasos de tolerancia de los compañeros que piensan distinto a mí, tengo que transitarlos aún en la diferencia y lograr consensos. Yo ni tan ni muy, yo creo que hay sindicatos y hay muchísimos dirigentes sindicales que honran la actividad y que realmente dan elecciones. Palazzo, uno de los fenómenos, veníamos charlando con Dani Stenger respecto a lo que ha pasado estos años con el empleo y una de las cosas que dice el gobierno, que es cierto que en el mundo hay un fenómeno de pérdida de empleo industrial, que va más hacia los servicios, el tema de las aplicaciones, vimos la discusión que se está dando con Uber, ahora con Rappi, con Globo, y hay una discusión, sí, que bien no es idéntica, un poco parecida en la bancaria, asomando, que tiene que ver, ¿no?, con esta competencia de las fintech, ¿no?, o sea, o Mercado Pago, estas empresas que sin estar dentro, sin tener un lugar físico de atención, se meten en el negocio, las transacciones y el negocio financiero. ¿Cómo ven ustedes ese futuro? Yo lo veo complicado y retomando algo que él planteaba respecto a la dirigencia sindical y los temas en los que nos deberíamos ocupar. A mí, más allá de la rosca por los cargos, a mí me preocupa que la CGT no esté discutiendo 3 factores fundamentales que hoy mueven el mundo del trabajo en consonancia con tu pregunta. Uno es el avance tecnológico y el impacto en el empleo y en las formas de trabajo. El segundo tiene que ver con la localización y deslocalización de empresas a partir de exigencias en materia tributaria a los gobiernos y en materia de flexibilidad laboral a los trabajadores que producen las grandes empresas en el mundo. Y el tercero, un claro corrimiento hacia la derecha tradicional, ni siquiera centro derecha, en materia económica en el mundo. Nosotros, ¿qué entendemos sobre esto? Que debería existir una discusión muy sana de cómo reconvertir la mano de obra porque se puede salvar los puestos de trabajo. Y competencias que se vienen ahora como la de Mercado Pago. Eso tiene que ver con la falta de regulación del Banco Central de la República Argentina, porque si en un mercado financiero vos no tenés costos de encaje y prestás plata, estás compitiendo deslealmente con las instituciones financieras que están reguladas. Estoy hablando del caso de Mercado Pago. Toman dinero. Ahora Mercado Pago te diría que presta su propio dinero, no el dinero de los ahorristas, de los depositantes. Y hay que ver a cuánto le pagan al que pone un producto. Si se lo estás pagando a 15 días y vos estás prestando esa plata, no estás prestando tu plata.
Estás prestando la plata de aquel cliente que puso un bien para vender y que a través de Mercado Pago le demoran el pago y con ese dinero lo presta. O sea que tendría que tener una regulación, o sea, el empleado de Mercado Pago además no es un empleado que esté dentro del estatuto de los bancarios. Claro, tienen dos problemas ahí y en eso tenemos un punto de encuentro con el sector empresario de mi actividad, y es que ellos no tienen ni costo de regulación ni costo de encuadramiento sindical de bancarios, con lo cual esa falta de regulación que provoca el Estado y particularmente el Banco Central va a terminar impactando en los puestos de trabajo de la actividad o va a terminar impactando en que los bancos decidan poner sus propias fintech o sus propias plataformas digitales Ya hay un por par de fuera del bancos sistema. Sí, están trabajando en eso, lamentablemente algún par de bancos. Y Sí. los bancos que van hacia ahí, digamos, esa nueva actividad queda por afuera del marco de la bancaria. Vamos a ver en el corto plazo si es así. En una de esas lo que están buscando es un conflicto y si lo buscan lo van a tener. Sergio, si uno mira un poco la historia del país de los últimos años, nosotros hacemos un balance de lo que pasó en estos últimos 3 años, por lo menos en 3 años y pico en lo económico, y en lo económico los resultados están bastante a la vista, en cualquier área que uno ve, endeudamiento, inflación, pobreza, etcétera. Y entonces uno evalúa de esa manera el gobierno de Macri. Pero al mismo tiempo uno ve un poquito más atrás y uno se hace yo por lo menos me hago unas preguntas. Primero, ¿por qué llegó Macri siendo Macri quien es al gobierno? Y segundo, porque aún hoy, después de todo lo que pasó, cuando uno ve encuestas y escucha el argumento del gobierno por qué Macri es candidato, la discusión, el planteo que hacen es porque puede ganar. Yo no me imagino en ningún otro momento del país que un gobierno que genera esta caída del salario real tuviera alguna posibilidad de que el presidente pueda ser reelecto. Y sin embargo uno ve las encuestas y sí puede perder o puede ganar, pero sigue existiendo esa posibilidad. ¿Por qué? ¿En qué se falla el otro lado? Primero, para que Macri llegue, y segundo, para que Macri todavía tenga una posición competitiva en las próximas elecciones. En primer lugar, Macri llega porque hay un proceso claro de 12 años de gobierno y eso ocasiona un costo político a cualquier gestión, por más buena que sea. En segundo lugar, porque creo que ideó una campaña comunicacional muy efectiva, con una serie de promesas que impactaban donde en un núcleo duro de votantes, generadores de opinión como la clase media, entre ellas la eliminación del impuesto a las ganancias, una promesa que sabía que no le iba a cumplir, ni en los países nórdicos existe pobreza cero, pero él habló de pobreza cero. Si hubiera hablado de hambre cero una cosa, pobreza cero es otra. Y creo que fue una oferta seductora en el marco de un desgaste político por 12 años del ejercicio del poder. Agregarle que llegó potenciado electoralmente al balotaje, producto de haber ganado los 5 distritos más importantes de la Argentina y haber hecho la épica de haber ganado la provincia de Buenos Aires. Yo no me acuerdo de que tenga chances electorales Macri en el próximo elección, porque es muy sencillo. El balotaje fue 51,5 a 48,5. Ganó por 600.000 votos, que es convencer 300.000 más uno del otro lado. Y hoy la situación política es distinta, electoralmente, donde hay competencia electoral de distintos candidatos porque hay paso, no levanta el 18%, donde lo hay en dos grandes conglomerados, que son la oposición a Macri por un lado, Cambiemos por otro, como puede haber sido San Juan, Entre Ríos es 52, 55 a 35. Quiere decir que desde el punto de vista del panorama electoral está mal. De ese 48,5, vos mismo lo decís, dame un solo indicador que diga por qué un opositor de antes va a cambiarse y decir, bueno, este flaco hizo las cosas bien, le voy a poner el voto. No, ninguno. Entonces, todo lo que tienes para perder. Yo no le veo chance electoral a Macri. Bueno, siempre los oficialismos tienen... Digamos, la anomalía es que un presidente que busca su reelección no sea reelecto, también que sea reelecto en estas condiciones económicas, pero el aparato... Sería ilógico que el gobierno esté diciendo otra cosa. Yo entiendo que tiene que decir que son competitivas. No, pero digo, pero si uno mira lo que pasa con los presidentes que van a su reelección, la enorme mayoría consiguen su reelección porque tener la presencia del aparato, el ejercicio del poder, tiene un peso a la hora de ir a elecciones, no es inocuo. Pero también sería muy raro que en estas condiciones económicas un presidente logre ser reelecto. Pero hay una ventaja que juega a favor del presidente al ser el oficialismo, ¿o no? Hay una ventaja para ponerlo en competencia electoral en una primera vuelta, no creo que sea así en un balotaje. Claro, claro. Ahora, Sergio, yo le pregunto, le digo, bueno,
¿qué es lo que pasó que llegó Macri? Y dice, bueno, hubo un desgaste natural más que ganó. ¿Tiene posibilidades? No, no tiene posibilidades. Ahora, en este diálogo sigue faltando algo que pasó del otro lado, que pasa del otro lado, porque en el medio también, claro, donde dice, bueno, uno piensa, no había inflación y pasó a haber inflación alta, no había autonomía energética, se perdió la autonomía energética, no había déficit, no había control de cambios y de repente hubo una situación de control de cambio. Entonces, y además no es la primera vez que pasa, en la historia de Argentina muchas veces pasó que, entre comillas, el sector popular gobernaba, en algún momento se agotaba la cuestión económica, se miraban mal los números o no sé qué, y entonces se agotaba y pasaba a ser, dentro del mismo gobierno o con cambio de gobierno, se instalaba un plan más parecido al de Macri. Entonces yo pregunto, porque pienso que en el futuro existe la posibilidad de que el sector que no representa a Macri vuelva a gobernar, y cómo no se repiten. Lo mismo que preguntaba de los sindicatos. Uno ve, cada uno habla del otro en este país, pero es difícil hablar de uno, por eso yo le preguntaba. Se acaba de sentar acá el Pollo Sobrero también. Se está sentando el Pollo Sobrero. Otro dirigente sindical, llegando tarde aquí. ¿Cómo andás, Pollo? Bien, disculpen la tardanza. Está claro que cuando uno administra la cosa pública genera debate la utilización de los fondos de la cosa pública, ¿no? Yo creo que hubieron 12 años en la Argentina donde, si bien enumeraste una serie de cuestiones que después fueron también materia de debate político en la elección y que lo llevan a Macri a la primera magistratura, no menos cierto que es un debate sobre los fondos de la cosa pública. Yo prefiero un gobierno que decida subsidiar, por ejemplo, los servicios públicos y no que decida quitarle las retenciones a los granos, por ejemplo, ¿no? Prefiero un gobierno que decida acompañar los procesos de protección de la industria con subsidios, que pasen en todos los lugares del mundo, pero acá parece que es mala palabra, y no que decida, qué sé yo, subsidiar a Galperín de Mercado Libre, no cobrándole los impuestos que paga una pyme, por ejemplo. Prefiero un gobierno que atienda la cuestión social de una manera distinta a la que la atiende este gobierno, que prefiere en todo caso que en esa reforma tributaria los que pagaban 19%, 21% de impuestos, como eran las grandes empresas, bajen a 19% y las pymes que pagaban 17% suban a 19%. Es la utilización de los recursos. Yo creo que unos lo utilizan de una manera y otros de otra. Claramente me enrolo en esa primera, no en la de Macri, ¿no? Truco, pero espera, yo le puedo cambiar a Sergio, sí, ¿cómo no? Así juega con pero el ganamos si jugamos con palazos. Bueno, vamos a ver. ¿No dice que los sindicalistas somos mentirosos? Al truco ganamos Es la seguro. primera vez nunca hicimos que esto, es 2 contra 2. La primera vez. Ahora bueno. viene siendo Es una mano nada más. Corea del Tenemos que Centro. poner la carta acá. Corea del Centro. Sí. No vayan a quedar como el dictador que puso un pie en cada lado y terminó abrazado a Donald Trump. Ese es del norte. Del norte. Ese es el del norte. Por eso, puso uno en cada lado de Corea, puso el pie en la foto y después... Mirá, si mi mamá me viera jugando al truco con palazo, la verdad que esto... No lo podría creer, mi viejo. No puedo creer esto que estamos haciendo. Bueno, empieza... Ah, yo tengo que jugar. Sí. Voy a jugarte bajo, Pollo. Ahí arriba, por favor. Pues, Dame para jugar. ¿qué hago, Ernesto? Vení. Voy. Bien, voy. ¿Sabes que no tengo nada para el tanto? ¿Vos qué tenés? Si se juega con Flor, cantale. ¡Opa! Sí. Ah. No, pero nos Pero estamos igual, pegoneando, bien, no, bien. se está... Yo no tengo absolutamente nada. Y bueno, ¿Qué hacemos? ¿Le mentimos o jugamos? cantale. ¡Qué charlito! ¿Seguro? Bien. Poquito. ¿Con cuánto querés? Tiene 31, te digo, ¿eh? ¿Por qué? Si vos tenés 25, le digo que sí. Ah, bueno, entonces tengo Quiero, más. Quiero. 31, tenés buen cálculo. Y si te pasa, era obvio. Pero te pregunté. Bueno, Dale. por ¿Y mí para son el buenas. otro? Si Son te buenas. entendió, te 31. dice 7 espadas. Truco. Así son al mazo, muchacho. Tiene 25, tiene una sota. Poné, lo tengo con las otras dos cartas. Quiero pollo, quiero. ¿Y si lo tengo con las otras dos cartas? ¿Por qué estás sacando conclusiones que está ahí en el Y video? bueno, porque el truco es eso, es mentir un poco. Ah. ¿Voy a vos? Vení.
Acaban de hacer primera con un 2, Ernesto. Quiero retruco. Ah, bueno. No, Qué conservador había sido. te está matando, ¿no? 31. Muy bien. Perdón, entonces, ¿qué quedamos? 2-2. 2-2. No, 2-1, porque no quisimos. Claro. No El quiero decir. retruco, el retruco. lo Ah, dijiste. sí, tenés razón. No, perdón. Perdóname, empatamos sin nada. Mirá lo que es esto. Excelente, Ernesto. Ganaban con ese ancho falso. La carta más sostenida, bueno, un 2, dale. Excelente. Muchísimas gracias. Estuvieron con nosotros el Pollo Sobrero, Rubén Sobrero, dirigente ferroviario, y Sergio Palazzo, dirigente bancario en el Día del Paro General. Me quedé pensando en la... Hay una ventaja para Sí, nosotros. ¿qué? Nosotros no mentimos porque teníamos 31. Ustedes los periodistas mintieron porque nos ganaron sin carta. Sin carta. ¿Vos decís que los periodistas mienten? Sí, por supuesto. Bueno, vamos Algunos, no todos.